Bueno, vamos a seguir con los aspectos generales que rodean al libro de Hechos y corresponde ahora eh, mirar el tema de lo que se le ha considerado como el destinatario del libro de Hechos, que es una particularidad que en la literatura griega se daba, era muy común poder establecer los destinatarios a los que iban dirigidas las obras. Y bueno, en este sentido, podemos mirar cómo tanto en el prólogo de Lucas como en la introducción de Hechos hay una dedicatoria a un personaje llamado Teófilo. Realmente, queridos alumnos, no sabemos quién era esta persona, no hay datos, incluso en la misma obra no se vuelve a mencionar. No hay una alusión a algo o a alguien, tanto ni en Lucas ni en Hechos, solamente los encontramos al inicio de las obras, pero no hay otra participación de este personaje. Tanto en Lucas capítulo 1 se le llama excelentísimo Teófilo. Esta expresión de excelentísimo podría colocarse o podría entenderse como un título nobiliario, como un título que equivaldría a decirle su excelencia. Y entonces estos títulos nobiliarios pues eran reservados para altos dignatarios del Imperio Romano. Sin embargo, hay otras propuestas que ya en algún momento la hemos platicado, pero hoy la traigo a la clase. Hay otras propuestas de entender quién realmente era Teófilo. Hay tres propuestas que se plantean, ¿no es cierto? La primera de ellas es que Teófilo no haya sido una persona de carne y hueso, diríamos, sino que haya sido un símbolo, diríamos, ¿no? Un símbolo. Entonces, la primera propuesta que se hace sobre el destinatario de la obra es que es probable que Teófilo no sea realmente un nombre propio, es decir, que no haya sido alguien en concreto, ¿no? Eh, ya que si planteamos que para las fechas en que se da todo este tipo de crisis, de tensión que existía entre el Imperio Romano y la cristiandad, pues era muy peligroso ser cristiano en aquellas épocas. Así que muchos han propuesto que este nombre es una composición literaria. ¿Por qué? Porque Teófilo viene de dos palabras griegas. Una es teos, que como sabemos significa Dios, y otra es philein o philos, que significa amor o amado. Eh, es posible que Lucas se refiera a uno que ama a Dios sin mencionar su verdadero nombre para no comprometerle. Es decir, que no hubo un Lucas de carne y hueso, un Teófilo de carne y hueso, pudo haber sido otro personaje, pero que para no comprometer su integridad, dada la peligrosidad que existía en eh, en el Imperio Romano, pues se hace esta composición. Ahora, la interpretación de esto, queridos alumnos, tiene que ver mucho con ah, una, una forma alterna de interpretar el texto. No solamente es uno que ama a Dios, sino uno que es amigo de Dios. Filos tiene que ver mucho con intimidad, ¿no es cierto? Y este carácter, ya como dijimos en su momento, muy tierno, muy comprometido, muy empático, bueno, puede notarse también en la misma composición con que se elige el nombre de Teófilo. Este, porque en ambos libros, vamos a plantear los perfectos de la clase ya como dos libros separados, en ambos libros, pues se deja de ver
estos actos de ternura, de acompañamiento, de no dejar solo, de trabajar hombro a hombro, de pelearse y reconciliarse, en fin. Entonces, muchos consideran que este nombre compuesto, simbólico, tendría que ver básicamente con una intención muy bien producida por parte de Lucas, como para decir cuál sería el espíritu que envolvería su obra, ¿no? Espíritu que él mismo se encarga de reafirmar al momento en que hace la introducción del libro de Hechos de los Apóstoles. Así es que bueno, una propuesta es que no haya sido realmente alguien llamado Teófilo, sino otra persona que pudo haber eh, acompañado o inspirado para lo que esta obra se iba a referir. La segunda propuesta es que sí haya sido una persona real, ¿no? Que sí haya existido un tal Teófilo, ¿no? Con ese nombre y apellido, diríamos, y que pudo haber sido un alto dignatario romano, ¿no? Eh, Dado que Lucas se movía dentro de círculos muy interesantes por su profesión y que, como todo médico, pudo haber tenido estas relaciones, es muy probable que Lucas le haya dedicado sus libros para mostrarle que el cristianismo era una cosa maravillosa y que los cristianos eran buenas personas. Esto pudo haber permitido inclinar la balanza para que este alto dignatario, con las relaciones que él pudo haber tenido en el imperio, no siguieran contra las persecuciones de los cristianos. Por eso vemos tanto en el Evangelio como en el libro, ¿no? Este carácter de temperancia, este acercamiento tierno, este evangelio que, que no es revolucionario, que no es subversivo, como podría verse en Marcos, sino que es un evangelio, ¿no es cierto?, en donde es una fe que descansa en el mensaje de un hombre que el amor era su bandera, ¿no? Y que el amor permitía eh, eh, tocar al débil, al indefenso, al niño, a las mujeres, etcétera. Y entonces, bueno, pudo haber sido que Teófilo ah, haya servido como una herramienta muy útil para no permitir que la persecución pudiese avanzar. Esta es otra posibilidad. Y una tercera posibilidad que como se plantea ahora es un poco y un tanto romántica, puede ser un tanto inverosímil, ¿no es cierto? Que muchos no le dan crédito a esta teoría que se le ha denominado una teoría más romántica, donde dice que Lucas era médico y que los médicos no tenían una posición tan elevada como se podría considerar, sino que muchos de los médicos eran esclavos. Eh, un tanto difícil esto, a menos que el esclavo sea emancipado o sea un liberto, tuvo la oportunidad de estudiar y de aprender, por eso no es tan probable, pero se ha desarrollado dentro del imaginario de muchos escritores que han sugerido que Lucas pudo haber sido el médico de cabecera de Teófilo, pudo haber sido, sin duda, y que éste puede haber estado gravemente enfermo y se salvó gracias a la habilidad del médico Lucas, y que en agradecimiento le concede la libertad. Entonces, como le concede la libertad, siendo esclavo Lucas, le agradece a Teófilo, y la cosa más valiosa que en aquellos momentos existía, queridos alumnos, pues era literatura como de esta naturaleza. No olviden nunca, queridos alumnos, que escribir una obra como la que nosotros hoy vemos en la Biblia, que usted va a la fotocopiadora o va a la imprenta y le sacan 1000 o 10,000 ejemplares, no olviden que en aquellas épocas era muy costoso escribir, ¿no? Porque se requerían muchos cueros
de pieles de animales. Sí, imagínense si, cuéntele cuántas hojas puede tener su Biblia que encierre, por ejemplo, Lucas y Hechos, pues habría que matar más de un animal para tener el cuero necesario para escribir, pensando que era un pergamino. Este, la tinta era muy cara también y se necesitaba muchísima tinta para escribir. Recuerden también que no había de que, ay, me equivoqué. Bueno, le borro o agarro otra hoja. Pues era un trabajo muy, muy minucioso que tardaba mucho tiempo en hacer. Entonces, escribir una obra era muy valiosa y dedicársela a alguien, pues era muchísimo más valiosa. Así es que, en ese sentido, ¿no es cierto? Se escribe o se plantea esta tercera opción de que Teófilo pudo haber sido el amo de Lucas, lo libertó porque lo sanó y Lucas en agradecimiento le escribe su evangelio. Pero, insisto, no hay mucha credibilidad a esta teoría. Se inclina más entre la uno y la 2, de que haya sido una intención teológica o simbólica de armar el nombre, y otra que sí haya existido un personaje de esta naturaleza. Tampoco es para escandalizarnos, porque era muy común en la literatura antigua hacer este tipo de arreglos, diríamos, ¿no es cierto?, de composiciones o simbólicas o dirigidas a altos dignatarios del Imperio Romano. Pero lo planteo ahí para que más o menos sepamos qué pasó por la mente de Lucas cuando dedica esta obra. Bueno, vayamos ahora a descubrir un poquitito, queridos alumnos, cuál era el propósito que tenía Lucas para escribir Hechos de los Apóstoles. Son muy variados los propósitos que nosotros podríamos encontrar. Este, Ustedes pueden hacer el ejercicio, ¿no? En la medida en que vamos leyendo el libro, pues en esa medida ustedes van percibiendo eh, qué le pasó por la mente de Lucas o cuál era su finalidad. Yo he planteado aquí algunos de manera muy general, ¿no es cierto? La obra del Espíritu Santo, el actuar, este, la, las llaves del reino, eh, la consolidación de la iglesia, el conflicto que había, poner de relieve que la iglesia no era tan perfecta. La iglesia tuvo graves y serios conflictos que amenazaban su unidad, que digamos que en cierto sentido terminó, ¿no? Estando dividida la iglesia, porque unos pues seguían la línea de Santiago, otros seguían la línea de Pedro, otros se iban la línea de Pablo. Eh, Luego, posteriormente, encontramos también que esta unidad no es tan real, porque vemos, por ejemplo, en la carta a los Corintios, cómo Pablo dice, bueno, unos dicen ser de Apolos, otros de Pedro, otros de no sé quién, otros de Pablo, otros de Cristo. Y bueno, realmente son temas que seguramente le importaron a Lucas, ¿no? Y que él tuvo la intención de escribir. Cuando uno escribe un libro, lo hace por alguna razón o muchas razones, y seguramente Lucas también tuvo sus razones para escribir. No es que no tenía nada que hacer, sino que escribe hechos por distintas razones. Vamos a ver algunas de ellas. La primera de ellas que se deduce allí a flor de piel por parte del autor era presentar el cristianismo a toda la esfera del Imperio Romano. Recuerden que para esas fechas ya el Imperio Romano ha dominado el norte de Egipto, ha dominado toda el Asia Menor, toda la Palestina, ha dominado todo Roma, Europa, Gran Bretaña, es decir, era un imperio poderoso, obvio, ¿no? Entonces, cuando nosotros leemos algunos de los personajes importantes de la alta alcurnia o de los niveles más altos, de los oficiales más altos del imperio, pues nos damos cuenta que
tienen un papel muy significativo estos dignatarios, ¿no? Y la mayoría de ellos, las referencias que se hacen en relación a estos altos dignatarios romanos, paganos, por cierto, eh, hacen que puedan mostrarse corteses, puedan mostrarse indulgentes, puedan mostrarse, y miren que para que un romano sea así, está complicado, ¿eh? Está complicado. Eh, como se dice aquí, es complicado lidiar con los gringos. Bueno, más o menos era lo mismo allá en aquellas épocas. Pero vean cómo Lucas va a presentar el contacto que se tiene con los funcionarios romanos de la siguiente manera. En Hechos 13:12, por ejemplo, encontramos a un personaje llamado Sergio Paulo, gobernador de Chipre, que se convierte al cristianismo, ¿no? Y esto es muy interesante porque vemos cómo eh, eh, Roma, que se consideraba lo último de la tierra, pues empieza a surgir sus efectos. Capítulo 13, versículo 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillándose de la doctrina del Señor. Entonces, vemos aquí un contacto con un gobernante romano que acepta a Cristo. En el 18:12 encontramos a otro que es Galio, y Galio se muestra absolutamente imparcial en el conflicto que se suscita en Corinto, ¿no? No hay una mano fuerte, no hay una reprimenda, no hay, realmente le da igual. Esto denota, ¿no es cierto?, que el cristianismo, al menos en estos pasajes, no era una amenaza. En el 16:35 y siguientes, los magistrados de Filipo se dan cuenta de su error y se disculpan públicamente con Pablo, que esto evidentemente pues no podría suceder pensando en, eh, en quiénes eran ellos, ¿no? Estoy buscando el texto. ¿Quieres que lo lea? Sí, sí, estaba buscando, sí, Hechos 16:35. ujú. Dice así: cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Sí, adelante. El 16 dice, el 36, perdón, y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. ¿Sigo leyendo? Sí, sí. Perdón, dice, pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron, y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Muy bien. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los Ujú. hermanos, los consolaron y se fueron. Amén. Ok, gracias. Entonces, gracias, Bere. Encontramos aquí básicamente cómo altos funcionarios terminan rogándole a Pablo, ¿no? Entonces, es una visión muy interesante de Hechos. Lo mismo lo vemos en el 19:31, que dice acerca de los líderes de Éfeso, tenían interés en que no se le presenten perjuicios a Pablo,
dice el 31, también algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro, y bueno, tiene que ver con el alboroto que había en Éfeso. Así que Lucas está indicando que en años anteriores los funcionarios romanos habían estado muy predispuestos y a recibir el evangelio, el cristianismo, y que en muchos casos habían actuado con justicia o con ah, benevolencia o con cierta, este, eh, cierto cuidado para los líderes. Además, Lucas se esfuerza en presentar a los cristianos como buenos y leales ciudadanos y que siempre se les había tenido como tales. Es decir, Lucas trata de presentar a Roma que el cristianismo no es una amenaza, ¿no? Como en esos momentos se empezaba a mirar. El ejemplo lo vemos en Hechos 18:14, cuando Galio declara que no se trata de un caso de maldad o vileza, eh, que, que se está dando en la ciudad de Corinto. O sea, le da la razón a Pablo. Dice el 18:14. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo soltaría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Así que eh, vemos cómo Galio no mira una amenaza al imperio por parte del cristianismo. Vemos también en el 19:30, el 19:37, si alguien quiere leerlo. Que si Leo. perdón, No, adelante, Marisa. y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Ok, entonces encontramos el secretario de Éfeso da una buen informe de los cristianos. En el 23:19 encontramos cómo Claudio Lisias puntualiza que nada tiene contra Pablo. En el 23:29. 23-29, Leo. Pensé que era 19. No, 29. 29. Pronto descubrí que el cargo tenía que ver con su ley religiosa. Nada que merezca pasión o muerte en absoluto. Claro que es una carta que escribe Claudio Lisias al gobernador Félix y él dice que no tiene nada que ver, o sea, no hay una acusación muy grave. Y en el 25:25, He llegado a la conclusión de que él no había hecho nada que merezca la muerte, pero como apeló al emperador, he decidido enviarlo a Roma. gracias, es cuando Festo declara que Pablo le dice a Agripa, pues yo no veo que nada merezca la pena de muerte. Y en el mismo capítulo, en el capítulo 25, Festo y Agripa están de acuerdo que podían haber dejado en libertad a Pablo si no hubiera apelado al César. Estas indicaciones nos muestran claramente cómo el autor pretende demostrar que el cristianismo no es una amenaza. Esto es muy interesante, ¿no? Sobre todo para el contexto histórico que estamos viviendo. Lucas escribía en los días en los que se aborrecía y perseguía a los cristianos y contó su historia de manera que se viera que los magistrados romanos siempre habían sido justos con el cristianismo. Es decir, plantea una idea, ¿no es cierto?, de que, a ver, Roma, hermanos, y sus funcionarios eran crueles, eran perversos, eran idólatras, eran fríos, eran duros, eran pues realmente hombres
yo diría nada tiernos, ¿no? Pero el hecho de presentar a los romanos en un carácter de justicia ganaba puntos en cuanto a la propagación del evangelio, ¿no? Y por lo tanto, hay un doble discurso, un mensaje entre líneas. Es decir, los gobernantes no son malos, son justos, son, son personas eh, dignas de tener el nombramiento que tienen, pero el cristianismo tampoco es malo. O sea, los cristianos no somos malas personas. Tan es así que sus propios funcionarios romanos han determinado en diversas ocasiones que no hay ningún problema con el cristianismo. De hecho, se ha hecho la interesante sugerencia de que Hechos no es otra cosa que el documento preparado para la defensa de Pablo ante el emperador romano. Muchos han considerado que todas este equilibrio que logra tener Lucas de presentar la figura del imperio romano, diríamos, en el papel de sus funcionarios, y cómo Pablo representaba ese cristianismo bueno. Muchos han considerado que se escribió este libro o este testimonio escrito como para presentarlo ante el emperador y decirle, mira, lee lo que ha sucedido. Lee cómo tus funcionarios, tus gobernadores, no solo han creído en el evangelio, sino que también han sido buenos, prudentes, sensatos. Estaban de acuerdo que yo no viniera contigo al tribunal porque todo lo que se decía de mí no tenía nada que ver. Bueno, esta es una sugerencia nomás que profundizando en este primer punto del propósito que tenía Lucas, pues nos hace pensar que todo está perfectamente armado para hacer una defensa correcta ante el emperador romano. Muy bien. Hasta aquí vamos bien, queridos alumnos, queridas alumnas. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Se va entendiendo hasta ahora la clase? Por favor, les suplicaría que me lo hicieran notar, así vamos corrigiendo si algo no está bien. Entonces regresa desde el principio. No, todo va bien, claro. Empezamos desde el principio. Bueno. Segundo propósito. Este es el primer propósito, es decir, vuelvo un poquitito a mi lámina. El primer propósito, recuerden, era presentar al cristianismo ante el gobierno romano con una impronta propia de los valores del reino, pero también no era como quemar al gobierno, ¿se entiende? No era como echarle lumbre y presentar al imperio romano, que lo era, que la verdad Roma era re cruel, perversa, desenfrenada sexualmente, etcétera, etcétera. Pero aquí al menos el autor trata de matizar esa parte y saca lo bueno, diríamos, lo bueno que existe del sistema del Imperio Romano. Bueno, segundo propósito. Uno de los objetivos que tiene Lucas era mostrar que el evangelio era para todos los seres humanos de todos los países. Esto es interesante, queridos alumnos, porque vamos a encontrar que el evangelio ¿cómo es? Sí, bueno, ahora hablo sobre el evangelio, pero el libro de Hechos, ¿no? Abre su obra en esa maravillosa expresión que tiene que ver con Hechos 1:8. Y recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto se cumple perfectamente en el libro de Hechos, ¿eh? Ahora, yo decía que hablaba también de Lucas. Bueno, recuerden que Lucas es un evangelio
que va muy, muy de la mano con los que no tienen, ¿cómo es? No es exclusivista en su actuar. El actuar de Jesús es un actuar universal, es un actuar que atiende a todos, ¿no? A todos, no importa nacionalidad, no importa raza, no importa, ¿no? Es un evangelio que trata con los samaritanos en la famosa parábola del buen samaritano, trata sobre los paganos, diríamos, porque evidentemente uno de los planteamientos que se tiene respecto de esto es que eh, la bendición de Dios traspasaba las fronteras de Palestina o de Jerusalén, si se quiere ver de esa manera, ¿no? Y esta era una de las cosas que a los judíos siempre les costó entender, porque recuerden que el judaísmo dentro de la época helénica acuñó un exclusivismo muy, muy recalcitrante. O sea, eran ellos y nadie más. Entonces ya para estas épocas del primer siglo, cuando la iglesia se empieza a expandir, pues no lo toman muy, muy a gusto, ¿no? Ellos seguían creyendo que ellos y solo ellos eran el pueblo escogido de Dios y que Dios no tenía interés en mostrar su amor bajo ninguna circunstancia. Bueno, no me voy a meter en el Antiguo Testamento porque ya hablamos mucho acerca de que en el Antiguo Testamento hay una apertura universal de la salvación de Yahvé. Bueno, esta salvación de Yahvé se mira en el libro de Hechos. Así que Lucas le dice a esta posición exclusivista del judaísmo que no, Dios no limita su misericordia solo a Jerusalén, solo a Judea o solo a Samaria, sino que irá hasta lo último de la tierra. Entonces, fíjense, va a presentar a Felipe predicando a los samaritanos, algo muy interesante en donde vamos a ver esta narrativa que tiene que ver con la conversión de los samaritanos. Y mire que esto es algo muy difícil de entender. Ya estaremos hablando sobre esa historia. A Esteban, ¿no es cierto? Uno de los diáconos, que, que hace un cristianismo universal que presenta su mensaje, como lo dije en la clase de ayer, un mensaje contra las instituciones más poderosas y más fundantes del judaísmo y las destruye por completo, al igual que lo hizo Jesús, como lo era la ley de Moisés y el templo de Jerusalén. Entonces vamos a ver cómo Lucas elabora este discurso muy largo y perfectamente armado en labios de Esteban, que, insisto, va a atentar contra la ley de Moisés y contra el templo, lo mismo que hizo el Señor Jesús. Y entonces dice, eso se rompe, se quita, y ahora en Jesús la salvación es universal. Vemos a Pedro, la fascinante historia de Hechos 10, con Cornelio, ¿no? Cuando Pedro lucha un montón, ya también ustedes han leído esa historia y saben cómo ese pobre Pedro sufrió un montonal, pero finalmente el Espíritu Santo se desarrolla en la vida de Cornelio, su familia y de todos los que se habían reunido en su casa. Nosotros somos producto de Hechos 10, por si no lo había notado. Nosotros ustedes y yo somos producto de la narrativa del capítulo 10 del libro de Hechos de los Apóstoles, porque al ser nosotros gentiles también recibimos ahora el don del Espíritu Santo y por lo tanto tenemos salvación. Bueno, Lucas también va a mostrar a los cristianos predicando a los gentiles en Antioquía, y Antioquía se convertirá en la segunda iglesia más importante del cristianismo. Vamos a ver a Pablo por lo menos en 3 grandes viajes misioneros, ¿no? Ganando a muchas personas de muchas clases sociales para Cristo, fundando iglesias, grupos de iglesias, escribiendo cartas a las iglesias que estaban por el Asia Menor, ¿no? Lejos de las fronteras de Israel, muy lejos de las fronteras de Israel. Si concedemos razón
de que Pablo tuvo la oportunidad de viajar a España para lograr esto. Imagínense la apertura universal que esto tenía. Y vemos, por ejemplo, en Hechos 15, donde se presenta la iglesia tomando la gran decisión, el famoso Concilio de Jerusalén, uno de los sínodos más importantes de la iglesia cristiana, dado el problemón que estaban teniendo, porque era el problema: ¿qué hacemos con los gentiles? ¿Los dejamos así o hacemos que se circunciden? Entonces, hay una gran decisión por parte de Santiago, que era el líder de la iglesia. Él lleva la voz cantante en el sínodo de Jerusalén, y se termina tomando una resolución benéfica a los gentiles, diciendo: no podemos obligar a los gentiles a judaizarse, solamente les pedimos que se abstengan de comer sangre de ahogado y que no se olviden de los pobres, ¿no? Si no mal recuerdo, esas serían como que las conclusiones que se tuvieron por parte del concilio. Dice 15:28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros bueno, no imponeros ninguna carga más que cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales deben guardarse, que serían lo único. Y no olvidarse de los pobres. Eso fue una encomienda que le dieron a Pablo. Bueno, vemos entonces cómo esta universalidad del Evangelio es impresionante, ¿no? Hechos 1:8, con lo que, insisto, abre el Evangelio, es un comienzo maravilloso que alcanza al Imperio Romano. Un tercer objetivo le encontramos, hermanos, en que la intención de Lucas, como dijimos, se encuentra en las palabras del Cristo resucitado, donde dijo: seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y por todo el mundo. Es decir, Lucas quería presentar la expansión del cristianismo y mostrar cómo llegó hasta Roma en no más de 3 décadas. Si concedemos razón de que Pablo estaría muriendo en el 64, 65, y el Señor Jesús muere en el 30, pues 3 décadas han pasado, y cómo la religión cristiana, que había empezado en un pequeño rincón de Palestina, pues se convierte en lo más grande, ¿no? Llegó a todo el mundo. Ahora, vamos a seguir para ir concluyendo la clase. Una excelente división que hace este autor llamado Turner sobre Hechos de los Apóstoles, donde divide de manera natural 6 grandes partes o 6 grandes bloques, de las cuales termina con lo que podríamos llamar una declaración en progreso. Es decir, que estos 6 grandes bloques que vamos a mirar terminan con una declaración de crecimiento, de expansión, de que todo seguía marchando perfectamente bien. Y entonces es interesante cómo Turner hace esta apreciación interesante de ¿cómo es? De hacer realidad Hechos 1:8. Hechos 1:8. Vean. La primera parte iniciaría en el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 6, versículo 7, donde estas narrativas tratan sobre la iglesia en Jerusalén y sobre todo de la predicación petrina o de la predicación de Pedro. Y vean cómo termina esta sección con como dijimos, esta declaración en progreso, porque el capítulo 6, versículo 7 termina diciendo: a todo esto, el evangelio se iba propagando
y el número de los creyentes se multiplicaba extraordinariamente en Jerusalén. También se habían convertido muchos sacerdotes. Vean cómo, después de hacer estas narrativas que tienen que ver con Jerusalén, que ahí es donde inicia todo, ¿no? Y me seréis testigos en Jerusalén, y Pedro, que es parte fundamental de la predicación en Jerusalén, bueno, esta sección termina aduciendo que después de esto el evangelio seguía creciendo. La segunda sección iniciaría a partir del versículo 6, capítulo 6, versículo 8, al capítulo 9, versículo 31. Las narrativas que encontramos dentro de estos capítulos nos van a describir la extensión del cristianismo por toda la Palestina, Judea y Samaria, junto con el martirio de Esteban. Que estas narraciones, insisto, están encerradas dentro de estos capítulos. Primero Jerusalén, y ahora vamos a ver cómo el evangelio se empieza a expandir por toda Judea o por toda la Palestina en aquellos momentos. Se va a unir, se va a incrustar la historia de este diácono, ¿no? Que hizo de todo menos de diácono, el martirio de Esteban, y cómo la narrativa de Felipe, el eunuco, y cómo fue enviado a Samaria, tiene que ver con esto. Y vean cómo esta sección termina con un mismo resumen de multiplicación, ¿no? Esta declaración en progreso. Porque el versículo 31 del capítulo 9 dice, entonces la iglesia estaba en paz en toda Judea y Galilea y Samaria, y seguía edificándose y viviendo en el temor del Señor, y crecía en número de creyentes gracias al ánimo que les daba el Espíritu Santo. Vean cómo también cierra esta segunda sección diciendo, bueno, se ha cumplido Jerusalén, Judea, Samaria, ¿no? Hay gran paz, el evangelio se sigue extendiendo y el número sigue creciendo. La tercera sección la vamos a encontrar del capítulo 9, del versículo 32 al capítulo 12, versículo 24. Estos capítulos encierran la narrativa que tiene que ver con un personaje fundamental que va a ser para la obra, como la conversión de Pablo, la extensión de la iglesia hasta Antioquía, que ya vendría siendo el mundo gentil, y la entrada del gentil Cornelio en la iglesia. Aquí está a la par la teología de Pedro, porque Pedro, insisto, en estos capítulos está trabajando de manera paralela con la figura de Pablo. Vemos entonces aquí que ya se cumple Hechos 1:8 diciendo hasta lo último de la tierra, ¿no? Y eso último de la tierra empieza con la entrada del gentilismo a la promesa del derramamiento del Espíritu Santo con la persona de Cornelio y la figura de la iglesia antioquiana, que va a ser la base misionera de Pablo para el mundo gentil. Y vean cómo termina esta sección haciendo la misma declaración en progreso, ¿no? Que le encontramos en el versículo número 24 del capítulo 12. Pero la palabra del Señor, o sea, estoy leyendo mi versión, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y aquí podemos leer, dice, a todo esto el evangelio crecía en extensión y en influencia. Ahí vieron esta idea de que nada detiene, de que sigue para adelante, está muy presente en estos bloques. El cuarto bloque lo encontramos del capítulo 12, versículo 25 al capítulo 16, versículo 5.
donde las narrativas que se encierran en estos capítulos cuentan la extensión de la iglesia por toda el Asia Menor y la campaña de evangelización por la Galacia, ¿no? La Alta Galacia, la Baja Galacia, es decir, hay una campaña de trabajo, de trabajos misioneros, de visitas a iglesias, de personas convertidas, de iglesias fundadas, etcétera. Y vean cómo termina de la misma manera, ¿no es cierto? Esta sección en el capítulo 16, versículo 5, diciendo, las congregaciones se iban consolidando en la fe y crecían en número de día en día. Noten ustedes, queridos alumnos, cómo sigue habiendo esta idea de Lucas de presentar un evangelio que no tiene barreras, que la función y la unción del Espíritu Santo no tiene límites y que sigue creciendo y se sigue aumentando. ¿Vieron esta declaración en progreso? La quinta la encontramos del capítulo 16, versículo 6, al capítulo 19, versículo 20, donde la narrativa de estos capítulos va a presentar la extensión de la iglesia ya en Europa, ¿no? Ya alcanza a otro continente. Primero fue en Asia Menor y después se va a Europa, donde la obra de Pablo empieza a tratarse en las grandes ciudades gentiles como Corinto y como Éfeso. Ya el evangelio no solo se queda en Asia, sino que busca el norte y empieza a conquistar la Europa. Y siguiendo esta misma forma natural con que Lucas está presentando su evangelio, el versículo 20 del capítulo 19 dice de la siguiente manera: así iba extendiéndose el evangelio poderosamente y haciéndose maravillosamente eficaz. Bueno, creo que ya para estas fechas estamos entendiendo perfectamente cuál es la intención que tiene Lucas al escribir este evangelio, ¿no es cierto? Y cómo es un evangelio que va en aumento, que va creciendo. Y nadie lo puede parar, lo hace de manera poderosa, lo hace de manera maravillosamente eficaz, lo hace en la consolidación de la fe, lo hace en el crecimiento de día en día, lo hace en influencia, lo hace en extensión, lo hace en misericordia, etcétera, ¿no? Y finalmente, el último lo tenemos, la última sección que podemos nosotros determinar es del 19, 21 al capítulo 28, versículo 31, donde estas narrativas nos van a contar la llegada de Pablo a Roma y su encarcelamiento allí. Ya Roma es el centro neurálgico del imperio conocido. Ya es, en esos tiempos, queridos alumnos, era decir lo último de la tierra, porque era el imperio más conocido. Evidentemente había otros pueblos y había otras, pero llegar a Roma era decir esto es lo último de la tierra. Y vean cómo termina esta situación, esta narrativa, y termina con la descripción de Pablo, diciendo, proclamando, ¿qué hacía Pablo? Proclamando el reino de Dios e impartiendo enseñanza sobre todo lo concerniente al Señor Jesucristo con libertad y valentía, lo mismo que sucedió en todas estas declaraciones en progreso que vimos, sin que nadie hiciera nada para impedírselo. Este es el final abierto. Es decir, que el actuar del Espíritu Santo sigue hasta nuestros días. Podríamos decir que nuestra historia empezaría en el versículo 32 del capítulo 28, ¿no? Si habría un versículo que escribiera allí, sería nuestra historia. ¿Por qué?
la obra del Espíritu, ¿no es cierto? Reflejado en el Señor Jesucristo, pues sigue hasta hoy, hermanos. Y hoy podemos decir que el Evangelio sigue creciendo. Es parte de nuestra responsabilidad hacerlo que crezca cada vez más. Así es que bueno, qué interesante manera de abordar el libro de Hechos desde esta perspectiva, ¿no es cierto? Y que podemos ver ahora con gran interés, con mucho interés, al menos para mí, con mucho interés, la obra de Hechos a la luz de esta poderosa impronta del Espíritu Santo moviendo el mensaje del Evangelio hasta nuestros días. Así que termino la clase diciendo esto, ¿no? Planteando estas preguntas. Este plan de Hechos contesta la pregunta más perpleja que alguien puede hacerse. ¿Por qué termina allí el Evangelio? ¿Por qué termina con Pablo en la cárcel esperando el juicio? La verdad es que a muchos de nosotros nos gustaría saber qué pasó después. No solo con la muerte de Pablo, sino qué sucedió después en las diversas comunidades. Pero no lo tenemos, al menos de manera canónica, pues no tenemos información de qué sucedió. Sin embargo, como lo he planteado, Lucas terminó allí porque había cumplido su propósito. Él comenzó relatando la manera en que el cristianismo había iniciado en Jerusalén y cómo realmente se hizo realidad las palabras de Jesús, extendiéndose por el nuevo mundo hasta finalmente instalarse en la capital del imperio más poderoso. Así que un gran historiador del Nuevo Testamento ha dicho que una alternativa para titular el libro de Hechos sería ¿Cómo llevaron la buena noticia desde Jerusalén hasta Roma? No importa si fue un apóstol, 2 apóstoles, 3 apóstoles. Ya no tiene importancia el personaje. Ahora cobra importancia el mensaje. El mensaje. Que eso es lo que Lucas ha querido y ha deseado decirnos a nosotros durante 2000 años que tiene este maravilloso libro entre nosotros. Muy bien, hermanos, pues hasta aquí estaríamos terminando nuestra clase. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Permiso, pastor. ¿Sí? Sobre la clase por ahí, o sea, no, o sea, porque no estoy, o sea, como que tengo que volver a mirar. Pero el otro día leyendo, en Hechos 10, por ejemplo, una parte que dice al final de Hechos 10, que primero recibieron el Espíritu Santo, después fueron bautizados los gentiles. Ujú. eh, Porque la iglesia lo primero lo bautiza, ¿no es cierto? Y ahí pide el Espíritu Santo, ¿no es cierto? ¿Cómo se entiende esa parte? Sí, es una excelente observación porque es un relato donde el autor cambia los pasos, diríamos, ¿no? Cuando vemos la conversión de los judíos en Jerusalén, de los samaritanos en Samaria, primero es el bautismo y después es el derramamiento del Espíritu Santo. Pero el hecho de que en la narrativa de Hechos 10 aparezca de manera inversa tiene que ver, ya lo voy a explicar porque ese es uno de los relatos que quiero platicar con ustedes, irlo desentrañando versículo por versículo y demás. Pero adelanto, tiene que ver con la fuerte tensión que existía entre la cosmovisión judía de Pedro y la condición del gentilismo para un judío. Es decir, que lo que nosotros vemos es que Pedro se resiste una y otra vez a anunciarles la salvación en Dios. Ya lo vamos a ver. Cuando Pedro le predica a los judíos en Jerusalén y en Samaria, él está en su salsa. Él les dice y no pasa nada.
Pero con el gentilismo, él entra en un grave conflicto moral, religioso, espiritual. Y entonces el autor lo que quiere plantear es que por encima de las moralidades de Pedro, por encima de las reticencias de Pedro, está la función del Espíritu Santo. Entonces vemos cómo el autor urge al Espíritu Santo para decir, ok, Pedro, vos no querés que caiga sobre ellos, bueno, yo sí caigo sobre ellos. Entonces, por eso es primero el derramamiento del Espíritu Santo con Cornelio, porque Pedro estaba allí, estaba al límite ese pobre Pedro. Y después viene el bautismo. Pero no por el hecho del cambio de papeles, diríamos, de qué es primero, si el bautismo o el Espíritu Santo, cambia nuestra cosmovisión de que primero se acepta a Cristo como Señor y Salvador y después se recibe el don del Espíritu Santo. Sí, yo leyendo el otro día me llamó la atención, le digo, o sea, no, dije, voy a preguntar, me marqué esa parte y voy a preguntar, digo, ¿por qué? La verdad como que me quedó así, no entendí esa parte, pero sí, leyendo, viendo, estudiando, uy, No, no, y, hermoso, el libro, hermoso, o sea, sí, hechos los apóstoles que hicieron, que dejaron de hacer, ¿no? Muy lindo, la verdad, sí, 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 muy muy lindo, lindo. pero ya vamos a Dijo, buscar Hechos 10. dijo Karina, mucha información, pero muy Sí, lindo. sí. Ya leí que dijo aquí Karina, demasiada información para su gusto. Bueno, pues, qué sé yo. Pero igual es muy linda. Bueno, queridos alumnos, si no hay otra duda, otra pregunta, comentario que quieran hacer al respecto. Bueno, nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Vamos a seguir teniendo algunos aspectos más. Yo sé que me van a odiar por darles tanta información, pero bueno, algo se nos va a quedar. La próxima clase vamos a estar viendo otro esquema que nos va a plantear los grandes temas que plantea el libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a mirar un poco el mapa, ¿no? Vamos a ubicarnos un poco dentro del contexto geográfico porque a veces escuchamos ciudades como Iconio, Listra, Derbe, y ni idea sabemos de qué es eso, y Acaya y todo, ¿no? Entonces, vamos a ubicarnos porque el libro de los Hechos de los Apóstoles nos va a mencionar mucho de estas ciudades. Entonces, al menos para que sepamos ubicarnos dentro de esto. ¿Ok? Bueno, pero eso lo vamos a ver la próxima clase. Pues deseo que Dios les bendiga mucho, que pasen un lindo día. Feliz fin de semana. No nos vamos a ver hasta la próxima semana. Dios les bendiga. Abrazos para todos.